Bien, me agrada recibir en nuestra casa, siendo ya las 7:43, al politólogo Harry Brown Araúz, para poner en perspectiva todo lo ocurrido durante el domingo en la Asamblea Nacional de Diputados, algunas críticas que le valen al presidente Juan Carlos Varela después de su discurso a la Nación y hablar un poquito de la perspectiva internacional tras la remontada de la izquierda al poder en México con Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido a Next Noticias, Harris. Un gusto que nos acompañe. Bueno, primero me gustaría arrancar por lo ocurrido en la Asamblea, esta nueva relación o esta alianza opositora entre Cambio Democrático y el PRD, que por algunos sectores pues es percibida como inconcebible porque eran grandes adversarios, y ahora pues así nomás se toma la Asamblea el control opositor. Probablemente no estábamos acostumbrados a este tipo de alianza. ¿Cómo lo aprecia usted? Sí, yo creo que lo primero que la ciudadanía tiene que tener en cuenta es que se tenía que generar una mayoría y en alguno de los tres partidos importantes habría una negociación. Esta vez sucedió entre el PRD y Cambio Democrático, pero recordemos que en el periodo anterior la mayoría la habían constituido el Partido Panameñista y Cambio Democrático, y antes de eso había sido el PRD con el Partido Panameñista. Entonces, se tiene que generar una mayoría, y esta es ahora, ya en la última fase del gobierno, es la mayoría que se ha generado. Lo que hay que tener en cuenta es que así como ha cambiado el país enormemente en los últimos 15, 20 años, la economía ha cambiado mucho, hemos podido ver cómo han crecido los edificios, cómo ha aumentado el crecimiento económico y una serie de cambios económicos y sociales muy importantes, también la política panameña ha cambiado. Aunque tenemos partidos políticos que tienen el mismo nombre, los conocemos de hace muchos años, el sistema de partidos, la manera en que se relacionan esos partidos ha cambiado desde los años 2004 y 2009. Así que la lógica de alianzas que teníamos en la década de los 90, por ejemplo, o a principios de los años 2000, es muy distinta a la que tenemos ahora. Es un nuevo, prácticamente es un nuevo sistema de partidos en el que las alianzas funcionan de una manera, digamos, un poco más volátil a como lo hacían antes. Ahora, ¿usted ve posible que esta alianza trascienda para unas elecciones generales? Mira, esa es una pregunta que se hace la mayoría de la población, y hagamos el mismo razonamiento. Para las elecciones generales también es normal, es beneficioso que haya alianzas. Nosotros sabemos que el actual presidente, Juan Carlos Varela, ganó gracias al porcentaje de votos, creo que fue 10, 11% de los votos que le dio el Partido Popular. O sea, una buena alianza te puede hacer ganar las elecciones, pero todavía falta, y todas las alianzas son posibles, están abiertas. Pero no se confunde esto con el matraqueo y que aquí negocian, sacrifican algunos líderes naturales por guardar espacios. Es un poco pronto para saber quiénes se van a aliar. A ver, lo del matraqueo. La política es necesario que haya negociaciones. De hecho, una de las características históricas de nuestra élite política era su capacidad de negociar y llegar a acuerdos, y era algo que se valoraba hace 15, 20 años internamente, se valoraba muy bien, y también internacionalmente se le reconocía a la política panameña. Pero la ciudadanía actualmente está valorando negativamente esas negociaciones y les llaman matraqueos. O sea, es distinta una negociación política a un matraqueo. ¿En qué consiste el matraqueo? He interpretado yo. Es cuando se hacen las negociaciones no pensando en proyectos políticos colectivos de mediano y largo plazo, sino meramente en intereses particulares. Esperemos que para las próximas elecciones, seamos optimistas, yo creo que nos podemos permitir ser optimistas en algún momento, esperemos que para las próximas elecciones, en lugar de matraqueos, haya negociaciones. Negociaciones en estas alianzas, pero ¿es imposible entonces ganar sin una alianza en las generales, según el comportamiento, la dinámica de los partidos políticos? Mira, por ahora, a ver, los últimos, tanto Juan Carlos Varela como Ricardo Martinelli ganaron gracias en su momento a una alianza. El PRD en el año 2004 no tenía un sistema de alianzas muy estable, pero también Mireya Moscoso en el 99 ganó gracias a una alianza. O sea, las alianzas son importantes para ganar, no necesariamente son definitivas. Estamos en un momento nuevo, la política panameña ha cambiado, pero sí parece ser, la tendencia es que las alianzas pueden ayudar mucho a los candidatos presidenciales a ganar, son importantes. Sobre la elección de Yanibel Ábrego, la reelección como presidenta del órgano legislativo, muchos se preguntan ahora, prácticamente ha sido la cara más visible de esta confrontación de la Contraloría con la Asamblea Legislativa. ¿Hay, tras esta reelección, alguna posibilidad de que vaya a mejorar esta confrontación ejecutivo-legislativo? ¿Cómo lo ve usted? Porque incluso el presidente Varela en su discurso apelaba
invitaba a volver a esa buena relación que había caracterizado al Ejecutivo y al Legislativo en el primer periodo legislativo. Mira, la relación entre la Contraloría y el órgano legislativo presidido por Yanivel Ábrego ha sido bastante tirante, y la reelección de Yanivel Ábrego no parece mandar un mensaje de que se quiere buscar otro tipo de relación. Yo también, cuando veía los discursos en los que se hicieron las postulaciones, veía en el discurso de Pedro Miguel González, por ejemplo, que la Asamblea siente que está en una situación defensiva contra lo que interpretan ellos, y lo interpretan ellos. Hay corrientes de opinión que piensan lo contrario, pero ellos interpretan que la Contraloría los está atacando. Entonces, por lo menos en este momento, o sea, sí pueden llegar a entendimientos en lo que queda de año, eso es absolutamente posible. No se trata de hacer futurología, pero en este momento pareciera que es bastante difícil que las relaciones mejoren. Y que su ausencia dijo mucho, ¿no? La ausencia del Contralor. Sí, ¿y por qué es difícil que las relaciones mejoren? Hay que tener en cuenta que en este momento, ya metidos en las elecciones, el objetivo de las diputadas y los diputados es reelegirse. Y aprendieron en el periodo pasado que gracias al manejo de fondos públicos se pueden reelegir más diputados. En la Asamblea Nacional había una tasa de reelección muy baja hasta la última elección que se reeligió el 53% de los diputados. Entonces, ese, digamos, proyecto de las diputadas y los diputados de reelegirse es lo que posiblemente la Contraloría está impidiendo con esas auditorías. Bueno, interesante ese punto. Quiero entrar un poquito al discurso del presidente Juan Carlos Varela. Bueno, le caben hoy muchas críticas, le hablan de Alicia en el País de las Maravillas, qué país estaba relatando el presidente Juan Carlos Varela. Hubo muchas citas refutables, basta mirar la hemeroteca de los canales de televisión, de los periódicos, demás. ¿Cómo aprecia usted en general el discurso del presidente Juan Carlos Varela? Mira, en general hay un estilo de nuestros últimos presidentes en el que ese mensaje a la nación o los informes que hacen en enero parecen discursos gerenciales, o sea, parecen una presentación gerencial a una junta directiva en la que dicen el proyecto que han realizado y cuánto han gastado. Y eso no es solamente el estilo de Juan Carlos Varela en estos discursos, sino también de presidentes anteriores. Yo creo que es una manera de comunicarse con el resto de la población que tienen nuestros presidentes, y sabrán ellos las razones por las que lo hacen. Quizás piensan que la población es muy pragmática y muy concreta en sus aspiraciones y quiere saber exactamente qué fue lo que se hizo, y no están esperando grandes relatos políticos que proyecten el futuro del país o que pongan en perspectiva histórica lo que está sucediendo en el país en este momento. Mira, hubo un episodio que fue el de la reducción de la pobreza. Las estadísticas, 150.000 personas. Mira, las estadísticas oficiales lo dicen así, yo creo, en eso se basó el presidente. Lo que pasa es que yo creo que más allá de que la cifra sea real o no, que yo creo que se debería confiar en las cifras oficiales, hay un problema de medición que no es de este gobierno, sino que es lo que aportan los organismos internacionales, que dicen que uno deja de ser pobre cuando cuenta con $2 al mes. Y todos sabemos, perdón, al día. Y todos sabemos que $2 al día, $60 al mes, no te sacan de la pobreza, pero así es como se mide. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que la narrativa sobre el desarrollo y el bienestar de las élites panameñas está desgastada. O sea, la gente ya no cree que con simplemente tener un poco más, sabe que con simplemente tener un poco más de dinero no es suficiente para dejar de ser pobre. Tú puedes tener dinero en el bolsillo, pero no tienes bienestar. Puede haber crecimiento económico, pero no hay desarrollo y no hay bienestar. Entonces la gente dice, estas cifras realmente no se compadecen con la situación que yo estoy viviendo concretamente. Sobre el discurso también, decían algunos expertos, notan mucho el argumento comparativo, y esto ha ocurrido en los 4 discursos y tiene que ver directamente con la administración pasada. Siempre la vigencia, en mi administración ocurrió esto versus lo que ocurrió la pasada, y eso hace que cobre mucha más vigencia la confrontación Martinelli-Varela, que va a tener su efecto, me dirá usted, en esta elección que se avecina. ¿Por qué tan vigente esta altura? La comparación yo creo que la hacen porque están atrapados en la campaña electoral de 2014. Las bases, digamos, los 2 ejes principales del mensaje del entonces candidato Juan Carlos Varela fue que iba a mejorar el rendimiento institucional comparado con el gobierno de ese momento, y que también iba a continuar lo bueno del gobierno de ese momento.
O sea, eso fue ese fue el compromiso que hizo en términos generales, porque había un plan de gobierno con muchos puntos. Así que permanentemente la rendición de cuentas de ese compromiso que se hizo en 2014 pasa por hacer la comparación con el gobierno anterior. Pero no es poco sano entonces. No, yo creo que la población, a ver, el gobierno de Ricardo Martinelli fue un gobierno popular, fue muy popular, a pesar de la situación en la que está ahora, pero fue un gobierno muy popular. Entonces la comparación es permanente y lo han hecho otros también, ¿ah? No es solamente algo que se hace en este gobierno. Para finalizar, prometimos hablar acerca de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, arrolladora en México. Sí. ¿Estará Andrés Manuel López Obrador muy cercano al bloque de Ortega, que ahora está viviendo esta situación crítica en Nicaragua, de Nicolás Maduro, de Evo Morales, o será una izquierda más moderada? Mira, yo creo que no es lo mismo Andrés Manuel López Obrador de 2006, en la primera elección presidencial en la que participó, al que ha ganado ahora en el 2018. Fue un candidato mucho más moderado y no era un candidato antisistema. Pero además, Andrés Manuel López Obrador no es un outsider de la política, no es un él fue alcalde jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal de México. Y hay que tener en cuenta algo, salió de esa jefatura del DF con el 85% de la popularidad. O sea, lo hizo bien, fue un buen jefe de gobierno. Así que esa experiencia como jefe de gobierno se espera que la traslade hacia, digamos, la jefatura de todo México. No es antisistema, no es outsider, no es una izquierda extrema, es un centrista hoy, antes no lo era. Entonces yo creo que no hay que tener no es un populista tampoco. Ese lema que él decía, por todos, primero los pobres, no está estableciendo un antagonista, no está diciendo que la culpa de los problemas de México son ni de la oligarquía, ni del imperialismo yanqui, ni nada parecido. Él está hablando de la integración de un país y está hablando de tener unas políticas públicas que primordialmente buscan sacar a muchos mexicanos de la pobreza. Que creo que fue lo medular para que se levantara en esta campaña. Por último, relación Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, hemos visto un primer acercamiento. ¿Qué puede cambiar de la era de Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador? A Peña Nieto le valían muchas críticas. Peña Nieto, ¿cuándo va a reaccionar? Parece que le dan un puño y pone la otra mejilla. ¿Hay algún cambio significativo ahora? Mira, el mandato popular, la legitimidad tan grande, como dijiste, la victoria fue arrolladora de Andrés Manuel López Obrador, le da fortaleza para enfrentar, digamos, los desmanes del gobierno estadounidense. Y además yo recuerdo que cuando ganó Donald Trump y comenzó con el discurso, bueno, cuando era candidato y comenzó con el discurso del muro, hubo analistas mexicanos que dijeron, es el momento de Andrés Manuel López Obrador, porque es un candidato que huele a México. No es un candidato, digamos, de estilo neoliberal, sino que mira hacia adentro. Entonces, pues posiblemente va a tener una mayor legitimidad y fortaleza para enfrentar los malos tratos del gobierno estadounidense. Bueno, nos vamos a quedar entonces con esa reflexión. Gracias, Harry Browne, es politólogo, por acompañarnos esta mañana para hablar de estos temas de interés nacional y, por supuesto, aportar un poco de visión global con lo que está pasando en México.